Bienvenidos aquí nuevamente a su canal del Profe Coleccionista. Aquí estamos haciendo un pequeño en vivo, no creo que tardemos mucho, la verdad. Un pequeñito en vivo, disculpen si estoy un poquito despeinado, pero no, nos estamos dando a crecer un poco el cabello, por eso se nos ve así. Bien, hoy no estoy solo aquí en la casa, aquí están mis hijos y mis sobrinos el día de hoy. Algunos dicen que sí quieren salir en el video, otros dicen que no, pero yo creo que sí salen, si no, no creo que sean tan penosos, aunque hay en la chaviza de hoy en día que dicen que les da pena hacer todo. Les da pena dibujar, les da pena hablar, les da pena leer, les da pena todo, pero mándenlos a jugar celular. Mándenlos a jugar celular y eso no les da pena. Eso rapidito corren. Bueno, vamos a darle vuelta a la camarita para que se los va a ir presentando. Ahí van a ir saludando. Ahí está mi mueblecito de mis colecciones, miren. Aquí empezamos con mi sobrinita Fernandita. Hardy Omar Gobea, hola Hardy, ¿cómo estás? Mi sobrina Carla. Ahí está Oscar, mi sobrino. Mi hijo Richie, ahí está su cara. Él es Richie's World, tiene su canal también de YouTube. Mi hija Vicky. Y aquí está mi sobrino Carlos. ¿Sí? Estábamos dibujando, desde hace rato estamos aquí dibujando. Tenemos nuestros kits de plumones que estamos dibujando. Y hoy les voy a enseñar a hacer un dibujo. Al ratito vamos a hablar de otras cosas. Con el número 3. ¿Sabían ustedes que con los números y con las letras se pueden hacer dibujos? En este caso vamos a usar el número 3. ¿Sí? Hola Hardy, ¿cómo estás? ¿Ya se acabó unos Walaya en la tienda de tu papá? ¿Todavía hay? Coméntame. Bueno, ¿qué dibujo vamos a realizar? No les voy a decir, porque ustedes van a ir adivinando conforme vaya haciendo las líneas. Van a ir viendo la forma para ver si le atinan. A ver qué dibujo es. Vamos a comenzar en la parte de aquí arriba. Vamos a cerrar este círculo del 3. Y acá en la parte de abajo también vamos a hacer casi lo mismo. No lo vamos a cerrar completamente, porque en esta abertura vamos a hacer unas líneas de esta forma para hacer como unas colitas, unas plumitas y así. Ok, Hardy. Hasta ahí, ¿qué figura creen que va a ser la que estamos haciendo? ¿Qué creen que va a ser? Bueno, lo vamos a hacer aquí adentro de este círculo grande. Unas líneas así. Y va a quedar como si fuera una especie de ala. Finalmente, pues ya para ir terminando, vamos a hacer 4 líneas en la parte de abajo. Y vamos a hacer como unos triángulos. Así, de esta forma. Van a hacer como las patitas. Y acá arriba vamos a hacer el pico. Y aquí adentro vamos a hacer el ojo. Y como una pestañita. Y ahí nos quedó ya. Puede ser un pajarito, puede ser un pollito, lo que ustedes quieran dibujar. O el nombre o el diseño que le quieran poner. Y aquí alrededor le pueden poner pues algún paisajito. Pero vamos a usar figuras geométricas. Por ejemplo, aquí en las patitas vamos a dibujar triángulos. Y estos triangulitos puede ser el césped, el pasto, donde está caminando nuestro pollito. Así más o menos va a quedar. Y si quieren poner un arbolito, pueden hacer el número 1 más pequeñito. Así. Y lo pueden dibujar en contraparte y hacerle la silueta ya del arbolito. Vamos a matar esto. Y ahí quedó ya nuestro arbolito. Y acá arriba, si ustedes quieren, pueden poner aquí en la esquinita de la hoja un semicírculo, hacerle los triangulitos
Y este va a ser nuestro sol. Y aquí arribita de la cabecita podemos hacer las siluetas de las nubes. Así miren. Y ahí está ya nuestro pollito en un paisaje. Usando el número 3, por eso está remarcado el 3. Ándele, acá mi sobrinita Luis, miren cómo le quedó. Igual, no es que ella le puso carita al sol. También es el diseño de ustedes. Y recuerden, todos los dibujos son bonitos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a remarcar nuestro dibujo. El talento solo falta encontrarlo. Vamos a remarcarlo para comenzar a pintar. Bueno, este ya no pinta. Hay plumoncitos que ya no pintan. Ya no pintamos. El chiquitito. Lo pueden remarcar más o menos del color del cual lo van a colorear. Y recuerden, si van a usar plumones, les voy a dar un consejo. Cuando pinten con plumones, hagan líneas paralelas uniformes hacia una sola dirección, porque la tinta del plumón no es como la de un color. Si se acuerdan, un color lo podemos agarrar así. El color lo agarramos así y se va uniforme la línea. Pero los plumones no pueden ser así. ¿Ok? ¿De qué forma? De esta forma. En una sola dirección. Para que vaya agarrando el color. Y así le van bajando en la misma dirección. Y miren qué parejito va quedando. Si yo lo agarro como si fuera un color, no me va a quedar parejo. Se le van a ver las líneas. Porque a diferencia de los colores de los plumones, en algunos casos las líneas quedan marcadas en la hoja. Y claramente se ve la diferencia de que no pintaste en una sola dirección. Esto es un pequeño consejo por si quieren mejorar un poco la calidad de sus dibujos. ¿Sí? Pintar en una sola dirección y tratar de no salirse de la línea. Así con mucho cuidado. En una sola dirección. Así como lo voy haciendo. Al final créanme que les va a quedar un bonito dibujo. Hay que ir respetando las líneas. Porque a veces tenemos la mala costumbre de que como hay líneas y son de lápiz, pues pintamos todo parejo así. Pero no, hay que ir paso a pasito. Miren cómo va quedando. En una sola dirección, recuerden bien. Ahora, si van a usar colores, pues ahí sí pueden pintar de otra forma. Pero también es aconsejable pintar en una sola dirección. Y tratar de no equivocarse, porque en el caso de los plumones, pues los borradores no borran la raya del plumón. La del color la medio borran, porque al menos que sea borrador de migajón, que es el que se utiliza para el dibujo, que ese sí te borra bien. Pero si es una goma normal, pues te va a costar trabajo borrar la línea. Así que hay que tener buen pulso y no equivocarse. Y le seguimos con alita. Ya casi terminamos el cuerpo del pollito, nos va a quedar la cabecita. No sé por qué. Yo así lo pinto. Ya terminamos el cuerpecito. Ahora vamos con la cabecita. Aquí hay que tener mucho cuidado con el ojo. Ahí miren. La pura puntita del plumón va haciendo todo. Nada más lo tenemos que ir moviendo en la dirección que queramos. Aquí vamos al borde del ojito. Y vamos así, bajando lentamente, despacito.
Una sola dirección, miren. Y ahí está ya nuestro pollito. Ahora el piquito y las patitas la podemos poner de otro color. Ya ustedes eligen el diseño y si quieren hasta los colores. Y eso ya es decisión de ustedes. En este caso, yo le voy a poner una naranjita acá en las patitas. Ey, Ujú. más que mujer. Bueno, este no es naranja, es como un cafecito. Pero no se ve tan fuerte. Ya con este lo voy a dejar. Y ahí se va bajando. Ponte poquito, pues, a ver ya. Ponme tantito. Nos van a venir a buscar. Mi mamá no va a buscar. Ahí está. Y una vez con el mismo le vamos a poner el tronquito del arbolito. Mi mamá no me. ¿Te vas a quedar en Se mamó, sale. ¿Qué? Y así quedó el tronquito del arbolito. Yo hice así. Ah, bonito. Ya mi sobrinito ya terminó por acá. No sé por qué es que los que dicen. Dice una arana con corazones. Y ahora vamos a pintar el piquito. Ah, ¿tiene hijos? Igual lo podemos remarcar. Ese es el papá y ese es la hija. Ujú. Sí, hay un de luz. Ya lo llenamos. Ese es el hermano mayor y ese es chiquito. Y ahora vamos con el paisaje y los ojitos, así es. Vamos a usar otro amarillo, un poco más fuertecito para el sol. Para este solecito que pusimos aquí en la esquina. Aunque sea en la esquina de la hoja también se puede pintar de la forma en que les dije. En una sola dirección. Para evitar que la hoja se nos vaya a doblar. Y ahí va quedando, miren. ¿Ya vieron? Ay, ya se movió la hoja. Agarró vida el pollito, dije yo. Un pollito mágico. Espacio para Peques, ya te mandé mensajes en TikTok. Hola, Espacio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy estamos haciendo dibujos. De hecho, estoy con mis sobrinos y con mis hijos. Hola. Aquí estamos haciendo arte. El dibujo es arte. La ¿Sí? verdad que sí. Hola, ¿cómo están? Y es una bonita forma de entretenerse en familia. Así que el pequeño video que estamos haciendo el día de hoy es dedicado precisamente al dibujo o a los dibujos. Y este proyecto lo hicimos haciendo un número, usando el número 3. Buenas noches. Ya es de noche. Yo creo que es el en vivo que estamos haciendo más temprano, porque por lo regular siempre lo hacemos tarde. Y ahí está nuestro sol. Ya sé. ¿Dónde quedó la tapita de este? No sé. Acá está. Ah, nos falta el ojo y el montecito. Vamos a poner aquí. Vamos a agarrar este verdecito para nuestro arbolito. Y pintarlo. En una sola dirección, recuerden. Siempre hagan lo que yo quiero. Ya terminé. Ahí está el arbolito. Y con este mismo vamos a ponerle acá a los triangulitos que hicimos abajo para que quede marcado nuestro pastito o césped, como le quieran llamar ustedes. ¿Me pueden tocar la pistola? Ahí está, miren. Y ya si ustedes quieren lo pueden pintar todo lo de acá abajo de color verde también. O si no le quieren pintar todo, pues nada más le hacen otros triangulitos así para simular que tiene más pastito. Así. Y ya quedó el pastito, miren. ¿Y los ojos?
Ahora falta el ojito. El ojito lo pueden hacer ustedes del color que quieran, por ejemplo, cafecito claro, negrito o azulito, como ustedes lo quieran pintar. En este caso le vamos a poner azulito por acá. Yo sé bien que los pollos no tienen el color azul, el ojo de color azul, pero recuerden que en los dibujos se vale todo. Ahí está, miren. Nuestro pollito. Y acá en el cielo, pues las nubes son blanquitas. Lo que podemos hacer es hacer una silueta del cielo. Con este mismo azul se lo vamos a ir haciendo. Solamente vamos a rodear las nubes. A rodear las nubes. Así. La otra también. ¿Y para qué va a servir esto de estar rodeando las nubes? Va a servir para terminar con otras líneas y hacer la silueta del cielo. Y así miren. Esto no importa que quede así dispareja. Yo estoy copiando. Porque lo único que buscamos es una silueta. Que nos quede así. Yo lo intento. Así. Ya quedó. Y voilà. Ahí está nuestro pollito. Haciendo, mejor dicho, utilizando el número 3. Ya le agregamos las nubes, el cielo, el sol, el arbolito y el pastito. Y así quedó. Y acá está el de mi sobrinito. Igual le quedó bien. Siguió los mismos pasos. ¿Sí? Y ustedes califíquenos ahora sí que qué calificación creen que nos tendrían que poner por estos dibujos. ¿Un 5, un 6, un 7, un 8? ¿Un 0 o un 10? ¿O será que nos ganamos el 10? O el 0. O el 0, no, el 0 no creo. Bueno, en mi caso yo le pondría 10 a los dos porque los dibujos se califica la creatividad de la persona, en este caso de los niños. Sí. Ahorita les voy a enseñar otros dibujos que hago yo. Muchas gracias, Espacio para Peques. Gracias. Ahí nos mandaron 10, ¿eh? Qué chido. Saludos, gracias. Bien, ayer en la noche me puse a revisar mis dibujos, de algunos que ya les mostré aquí en el canal. Y agarré 3 de ellos y los volví a dibujar. Pero ahora los pinté con plumón. Ya lo marqué. Porque los tenía yo pintados con color. Y se los voy a mostrar ahorita para que vean la diferencia. Muy bien. Ya lo marqué. Muy bien, muy bien. Ya te pusieron tu 10. Les muestro el primero. ¿Sí reconocen a este personaje? Comente cómo se llama. Es la plantita Comente cómo más se llama. importante del juego de Plantas versus Zombies. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que le da la energía a las demás plantas para poder seguir peleando. ¿Sí? Tenemos al girasol. Este lo hice hace 3 años. Ahí tiene la fecha arriba, 2021. Ahora pinta. ¿Sí? Y ayer lo dibujé otra vez, pero lo pinté con plumón. Esta fue pintada a color. Todo esto fue con color. Y ese fue con plumón. Y a plumón me quedó así. Comente Miren. cuál otro era Yespes. ¿Cuál creen que se ve mejor? Ahí están ambas plantitas. ¿A color Y con plumón. o a plumón? Sinceramente a plumón se ven los colores más brillantes, más vivos. Y en girasol y a color no. Pero también se ve bonito. Este no fue el único, tengo otro. Tengo este, miren. Un Pokémon. Este no lo pintamos, solamente lo dejamos a lápiz. También fue hace 3 años que lo hicimos. Ahí tiene la fecha, 18 de julio del 2021. Y mis iniciales. Ayer lo hicimos también y lo pintamos con los plumones y nos quedó así. Miren. Muy bonito, la verdad. Y ahí están los dos para que ustedes vean la comparación de ambos dibujos.
Tú quieras, todos los números que queda abajo, aquí. Voy a hacer 8. Y el último que hicimos fue este otro Pokémon, otra evolución del Eevee. Que este de por sí fue uno de los más bonitos que me han salido, que me han quedado. Todo a color. Y ahí le pusimos sus sombritas igual. Lo veo lo más chico que voy a hacer. Ah, no. Pero ya Plumón me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho cómo quedó. A Plumón quedó así, miren. Miren qué bonito quedó. La verdad que pintar con plumones hace mucho la diferencia, pero si hacemos el consejo que les di de pintar en una sola dirección para evitar que queden marcas de las líneas del plumón. Y así nos quedan. Bien pintaditos quedan de esta forma. Se distinguen los colores. Y pues sí, amigos, esta fue una pequeña tardecita aquí en compañía de mis sobrinos y de mis hijos, que estamos dibujando, estamos pintando por acá. Y pues acá tengo otros dibujitos que ya les mostré. El Flareon, Pokémon de fuego. El Vaporeon, que es Pokémon de agua. Este Umbreon creo que es psíquico, no, este es fantasma creo. El Jolteon, que este es de eléctrico. Y son los únicos que tengo por aquí. Tengo muchos más, pero no los tenemos por aquí porque ya se los fui mostrando. Bien, chicos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahorita se van a despedir mis sobrinos y mis hijos. Digan adiós, despídanse. Gracias. Ahora mismo, chao. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Suscríbete. Jesús Rangel. Eso, suscríbanse, dejen su like y suscríbanse. Jesús Rangel como nos pregunta, ¿de Dragon Ball también ha dibujado? De Dragon Ball Obviamente que sí. tengo, bueno, ya dibujé al maestro Roshi, dibujé un Majin Buu. No, porque están guardados en otra carpeta. Dibujé un Majin Buu, dibujé, ¿qué más? Un Goku en Super Saiyajin Blue y la cara de Vegeta. Son esos 4 y tengo las esferas del dragón y creo que una de las naves de los Saiyajin. Es lo único que he dibujado de Dragon Ball. Todavía estamos en proceso de hacer otro dibujo, pero ahí vamos con calma. Porque la verdad para el dibujo, ahorita en vacaciones que tengo tiempo es que me pongo a hacerlo. Porque en días de clases así casi no tengo tiempo. Y es paciencia porque te tienes que sentar para ir haciendo las líneas, ir borrando lo que te salga mal y seguirle hasta que te quede. Mucha paciencia, no desesperarse nunca cuando uno va a dibujar. ¿Cuántas veces no me ha tocado escuchar allá en mi salón, cuando pongo una actividad de dibujo, que muchos niños dicen, es que no sé dibujar, maestro, no me gusta porque no me sale? Soy yo. Así me dicen muchos. Y yo siempre les digo, nadie nace sabiendo. El dibujo se aprende. ¿Cómo se aprende? Como se aprende todo en la vida, con el ensayo y el error. Nos tenemos que equivocar muchas veces para aprender a hacer las cosas. Es mi primera vez. Y en este caso, en el dibujo, hay que fallar varias veces hasta que nos quede bien. Sí, ese es un consejo que les doy. El sol yo lo hice con carita Así y es. ese lo hizo malito, pero... Así es. Bueno, amigos, ahora sí, por el momento nos despedimos porque vamos a hacer otras cosas. Tal vez nos veamos más al rato, si no, pues aquí les dejé un video que ya se debe haber estrenado, un video que hicimos ayer. Véanlo, suscríbanse, compartan y muchas gracias a todos por su valioso apoyo, ¿sí? Recuerden que sin ustedes no podríamos hacer todos estos dibujos. Saludos a todos y nos vemos mañana. Cuídense. Bye. Bye. Hola. Se despide su amigo el profe coleccionista. Cuídense, buena vibra y gracias por todo su apoyo. Bye. Bye. Chao. Saludos.